al canal del profe Javi. Vamos a trabajar el día de hoy una serie de videos en los cuales vamos a trabajar los balances de materia con reacciones químicas. Entonces, como sé que hay mucha tela por cortar, vamos a ir paso a paso, vamos a ir subiendo videos lo más corto que sea posible para que podamos ir abordando esas temáticas que posiblemente nos presentan dificultades y la idea es que podamos resolverlas de la mejor manera. Entonces los invito a que puedan comentar en la cajita de comentarios pues, todas las dudas, inquietudes que tengan, también comentarios, recomendaciones, observaciones sobre el contenido que vamos a estar cargando y bueno, si tienen algún tema en específico que quisieran aclarar o abordar, con mucho gusto lo dejan por acá y vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos directo al grano. Déjenme por acá, les comparto y iniciamos con la sesión del día, ¿vale? Bueno, como les comenté, arrancamos con una serie de videos relacionados con balance de materia, con reacciones químicas. Lo primero que vamos a hacer es un repaso de cálculos estequiométricos, ¿vale? Que es la base, el fundamento, los ladrillos que van a soportar todo lo demás que vamos a trabajar en balance de materia con reacciones químicas. Entonces, la temática que les propongo es la siguiente. Vamos a trabajar unas definiciones claves, vamos a trabajar con ejemplos relacionados con métodos para resolver cálculos estequiométricos, temas importantes como por fin entender bien eso de lo que es reactivo límite y los reactivos en exceso, cómo identificarlos, también cómo podemos trabajar con la fracción y el porcentaje en exceso y la fracción y porcentaje de la conversión de ese reactivo de exceso y reactivo límite respectivamente. También vamos a abordar temas como el rendimiento de las reacciones y bueno, ejercicios prácticos que a medida que vamos abordando cada temática vamos resolviendo algunos ejercicios de diferentes niveles. Empezamos con unos sencillos y ahí vamos subiéndole el nivel. Así que preparados, démonos aquí en el barco y a trabajar con todo. Recomendaciones, a medida que vayamos viendo los videos, pueden hacer pausa, tomarse su tiempo para tratar de resolver el problema ustedes mismos y bueno, vamos allí, trataré de no sé, con identificar algunos inconvenientes que posiblemente se les presenten, según mi experiencia, cuáles son esos, digamos, cascaritas, entre comillas, que posiblemente se les presenta al momento de resolver un problema, en un examen parcial. Y bueno, para eso estamos aquí. Si tienen alguna duda, ya saben, déjenlo acá en la caja de comentarios. Bueno, para hacer un breve repaso sobre esto de los conceptos claves que vamos a estar abordando, pues los tipos de reacciones químicas que podemos encontrar en algún proceso químico que estemos trabajando, pues podemos clasificarlas de diferentes formas. Aquí tenemos 3 criterios de clasificación de esas reacciones químicas de acuerdo a la formación que se está dando o el tipo de reacción que se esté dando. Tenemos reacciones de síntesis, de descomposición, de desplazamiento simple y de desplazamiento doble o de simple sustitución y doble sustitución respectivamente. Tenemos reacciones o una clasificación dependiendo si la reacción absorbe o libera energía, que se clasifican como endotérmica y exotérmica respectivamente, y dependiendo de el sentido o la dirección que se está dando en la reacción, si son reacciones reversibles o irreversibles. Tenemos áreas de la física, la química, la matemática y la ingeniería que se encargan del estudio de algunos de estos elementos, como son la termodinámica, la cinética química, la estequiometría, que vamos a estar trabajando, pues
más adelante seguramente los que estudian alguna ingeniería van a trabajar alguno de estos conceptos a profundidad. ¿Listo? Bueno, ahora sí, eh, entremos en grano con este repaso de estequiometría o de cálculos estequiométricos que es vital para cualquier área de estudio donde esté involucrada en reacciones químicas, sobre todo pues para los que son ingenieros, ingenieros químicos, ingenieros de proceso, agroindustriales, de alimentos, etcétera, etcétera. Vamos a estar, digamos que, conviviendo constantemente con este tipo de análisis y cálculos estequiométricos. Entonces, ¿qué es esto de la estequiometría? Básicamente es una rama de la química en la cual vamos a estar estudiando las relaciones que existen entre reactivos y productos en una reacción química. Todas estas relaciones las vamos a tener en cuenta siempre bajo el principio de la conservación de la masa o de la materia. Por eso es indispensable en un curso de balance de materia que seguramente muchos están tomando en estos momentos. La estequiometría lo que nos permite es hacer o establecer relaciones entre las moléculas o elementos que estén interviniendo en una reacción química y vamos a, digamos que, hacer relaciones molares entre estas sustancias, entre reactivos, entre productos o entre reactivos y productos y viceversa. Entonces, es importantísimo, hay que tener en cuenta acá cuando estemos trabajando con estequiometría o cálculos estequiométricos, vamos a estar siempre trabajando con relaciones molares, o sea, en moles, no en masa en ningún otro, en ninguna otra unidad. Entonces es muy importante este concepto y este criterio porque más adelante pues vamos a estar profundizando en él para poder resolver algunos cálculos que nos permitan identificar la salida de un producto deseado o la cantidad de reactivo que necesitamos para producir X o Y cantidad de un producto de interés. ¿Listo? De forma general, tenemos un método para los cálculos en estequiometría. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es plantear la ecuación o la reacción que esté balanceada. Importante o muy importantísimo eso, la ecuación que esté balanceada, convertir a moles. Por eso pues, estamos mencionando hace unos segundos que vamos a trabajar con relaciones molares. Entonces siempre vamos a trabajar las cantidades de las sustancias conocidas en mol. ¿Sí? Ahí hay un primer cálculo que tenemos que hacer. Si tenemos el reactivo del producto en masa, sean gramos, kilogramos, toneladas, libras, la unidad que sea, tenemos que convertirla a moles. Posteriormente que tengamos eso, vamos a trabajar con las relaciones molares, que ya vamos a detallar un poquito de eso, para hallar la cantidad de moles de esa sustancia desconocida, sea el producto o el reactivo que estamos buscando, y posteriormente, de ser necesario, convertir esos moles hallados nuevamente en unidad de masa o de volumen, si así nos piden o es requerido. ¿Listo? Algo que debemos tener muy presente es el balanceo de las ecuaciones. Miren que es el primer paso que vamos a considerar. O sea, hay diferentes métodos para balancear las ecuaciones o las reacciones químicas. Importante que se den un repaso sobre estos métodos. Por aquí pues vamos a trabajar reacciones no tan complejas, así que posiblemente lo vayamos a poder resolver todos por el método de tanteo, pero si en algún momento pues necesitan otro tipo de método de balanceo, pues es importante que consulten o repasen un poco los métodos de oxidorreducción, ion electrón, que son como los, los que más se utilizan aparte del método de tanteo. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo algo de esto. Bueno, entonces ya vimos bueno, una definición breve de lo que es la estequiometría, vimos los pasos sencillos que hay que seguir para
para realizar un cálculo o cálculos estequiométricos. Entonces vamos a aplicar esto a un ejemplo. ¿Listo? Entonces tenemos aquí quema de propano en un horno industrial. Entonces, tómense un momento para leer el enunciado con calma, tratemos de identificar el contexto y ya vemos qué vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, por acá dice que el propano es un combustible derivado de los hidrocarburos, cuya fórmula es C3H8, fórmula química, y que por su alto poder calorífico se utiliza para quemarlo en diferentes equipos como hornos, cisternas, etcétera. ¿Listo? Y obviamente por cómo se va a quemar, se va a hacer un proceso de combustión, necesitamos oxígeno como agente oxidante. Entonces, ¿qué simplificaciones vamos a tener en cuenta para nuestros cálculos estequiométricos y también más adelante para hacer o resolver problemas de balance de materia? Para este caso, primero, nos están diciendo que se va a quemar propano y que se da una combustión completa, ¿vale? Es decir, que en la combustión del propano con el oxígeno se va a producir únicamente CO2, o sea, dióxido de carbono y agua. Primera consideración o supuesto. Segundo, vamos en este caso, vamos a considerar que todo el reactivo límite se consume, ¿vale? Entonces, importantísimo allí, o sea, que eficiencia 100% en la reacción. No se considera exceso de aire, solo oxígeno puro. Vamos a tener en cuenta que para este caso solamente se alimenta oxígeno, no vamos a considerar otros gases dentro de la mezcla del aire. Se consideran pérdidas o no se consideran pérdidas por acumulación y reacciones secundarias. No se analiza energía, solo balance de materia. Solamente vamos a considerar flujos, corrientes de entrada y de salida, y que el proceso es en estado estacionario, es decir, que no hay acumulación de materia dentro de nuestro horno. Listo. Bueno, veamos qué otra información nos da el caso. Nos comenta que hay una alimentación estequiométrica de los reactivos. Recuerden, pues los reactivos son propano y oxígeno. Nos dicen que se alimentan al horno 44 gramos de propano y 160 gramos de oxígeno. Como nos dijeron que la combustión es completa, ¿cierto? Solamente se va a producir dióxido de carbono y agua. Todo el reactivo límite se va a consumir. Y como nos están diciendo que hay una alimentación estequiométrica, se va a guardar una proporción entre ambos reactivos, es decir, pues ninguno de los dos reactivos es el límite o los dos lo son, como quieran ver. Pero ¿cómo sabemos nosotros que realmente hay una alimentación estequiométrica? Con solamente el dato de la masa de los 44 gramos y los 160 gramos de propano y oxígeno no lo podemos saber. Tendríamos que llevar esa masa a moles inicialmente y compararla con la relación que se está dando en la reacción química. ¿Vale? Para ver esto, vamos entonces a nuestro tablero o pizarra y analizamos el caso más detallado. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí nuevamente nuestro caso. Vemos la cantidad de los reactivos, cada uno de los reactivos, 44 gramos de propano, 160 gramos de oxígeno, y sabemos que nos están pidiendo cuántos gramos de cada uno de los productos se está produciendo. Por acá en el lado derecho tenemos el proceso o el paso a paso que vamos a seguir para nuestros cálculos estequiométricos. El paso número 1 que nos está diciendo acá es escribir la ecuación balanceada. Bueno, entonces veamos cuál es la ecuación balanceada de esta reacción. Nos están
diciendo que nuestros reactivos son el propano más el oxígeno produce dióxido de carbono y agua. Listo, tenemos esa reacción. Lo primero que tenemos que tener claro aquí es que realmente el producto, los productos pues no son el interés industrial. El real interés va más en la producción de energía, la cantidad de energía que se libera en esta reacción, que se va a utilizar posteriormente pues, como un servicio en la empresa para calentar agua, generar vapor en otro equipo. Bueno, los usos que se le puedan dar a esa energía calórica que se desprende en la reacción de combustión. Entonces, como volviendo, pues nos está pidiendo que balanceemos la ecuación. ¿Cómo lo vamos a balancear? Lo que recomendamos es identificar primero pues que cada uno de los elementos que están participando en la reacción tengan la misma cantidad de átomos, tanto en los reactivos como en los productos, para que se dé ese principio de conservación de la materia. En este caso pues tenemos simplemente carbono, hidrógeno y oxígeno. Y vamos a verificar en los reactivos y en los productos cuántos átomos hay de cada uno. ¿Listo? Así como está la reacción, sabemos que para el carbono tenemos tres carbonos en los reactivos y uno solo en los productos. Recuerden que si no hay coeficiente o no tenemos, perdón, subíndice de elemento, pues eso indica el valor de 1. Igual los coeficientes estequiométricos, que son los números delante del compuesto. Por ejemplo, aquí sabemos que hay 1, si no aparece ningún número. Ahora, para el caso del hidrógeno, en los reactivos tenemos 8 y en los productos tenemos 2. 8 y 2. Para el caso del oxígeno, tenemos 2 en los reactivos y 2 aquí y 1 acá, serían 3 en los productos. Vemos que en ninguno de los átomos o elementos están balanceados, ni el carbono, ni el hidrógeno, ni el oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a balancearlo por cualquiera de los métodos que sepamos. En este caso, pues como no es una reacción compleja y solamente están involucrados 3 elementos, podemos optar por el método del tanteo. ¿Vale? Entonces, para el método del tanteo, en este caso, digamos que podemos ir probando con números que nos den indicios de poder balancearlo, o podemos seguir algunas reglas que nos permitan de alguna u otra forma sistematizar un poco ese método del tanteo. ¿Cuál es la recomendación que les hago? Primero, identifiquemos si existe en la reacción algún elemento que aparezca una sola vez, tanto en los reactivos como en los productos, y que tenga el mismo número de átomos en ese caso. Para el caso de esta reacción, no tenemos esa situación. No tenemos ni el carbono, ni el hidrógeno, ni el oxígeno aparecen una sola vez con el mismo número de átomos. ¿Vale? Lo que más se acerca es el carbono y el hidrógeno, que aparecen una sola vez, pero con diferentes números de átomos cada uno. ¿Vale? Si se hubiese dado el caso que tenemos esa situación, que hay un elemento que aparece una sola vez y con el mismo número de átomos, digamos 2 y 2 o 3 y 3, como ya está balanceado, ya va a estar balanceado, lo vamos a dejar al final porque sería el más fácil de balancear. ¿Listo? Una vez hagamos eso, en este caso no se dio, vamos a pasar a identificar los elementos que estén una sola vez, tanto en los reactivos como en los productos, pero con diferentes números de átomos. Para este caso sí tenemos tanto el carbono como el hidrógeno que cumplen esa condición.
Entonces, podemos balancear cualquiera de los dos realmente. Y balanceamos los dos en este primer paso o en este segundo paso, dependiendo de la situación. Y por último, o siguiente, perdón, balancearíamos los demás elementos, como es el caso del oxígeno que aparece una vez en los reactivos, ¿cierto? Aquí en el oxígeno, y dos veces en los productos, porque aparece tanto en el dióxido de carbono como en el agua, ¿vale? Entonces, según eso, vamos a balancear inicialmente el carbono o el hidrógeno, cualquiera de los dos. Vamos a balancear primero el carbono. El carbono hay 3 en el reactivo y 1 en el producto, en el dióxido de carbono. Entonces, simplemente podemos colocando un 3 aquí, ya balancear el carbono. Miren que ya tenemos 3 carbonos en los reactivos y 3 carbonos en los productos. Recuerden que lo que balanceamos nosotros realmente, o digamos que cuando estamos balanceando, lo que cambiamos son los coeficientes estequiométricos, es decir, los números grandes, no los subíndices. No podemos cambiar los subíndices, sería un error garrafal. Pues obviamente, pues, digamos que sería un pecado capital, por decirlo así. Digamos que a alguno se nos ocurre esto que les voy a colocar aquí. Digamos que tenemos el CO2 y sabemos que necesitamos 3 en los productos y se nos da la ideota de colocar aquí 3. En ese caso, si lo vemos así, tendríamos 3 en los reactivos, 3 carbonos en los reactivos y 3 carbonos en los productos. Estaría balanceado entre comillas, pero miren qué hemos hecho. Hemos cambiado la sustancia con la cual estamos trabajando. Ya esto no es dióxido de carbono, ya es otra sustancia, si es que puede existir, ¿vale? No la vamos a quitar, pero sería ahí un error muy grave hacer eso. Entonces, no se les ocurra nunca cambiar los subíndices. Siempre vamos a trabajar cambiando los coeficientes, ¿vale? Entonces, el coeficiente sería el 3. Vamos a escribirlo, ¿no? Ahora, ya balanceamos el carbono. Pasemos a balancear el hidrógeno. Igual, tenemos 8 hidrógenos aquí en el reactivo y en los productos que es el agua tenemos solamente 2. Simplemente colocando aquí 4, 4 por 2 daría 8. Quedaría balanceado también el hidrógeno, ¿vale? Listo. Por último, ¿qué nos falta balancear? Simplemente nos falta balancear el oxígeno. El oxígeno, miren que tenemos 2 aquí en los reactivos, pero tenemos 3 por 2, 6 y 4 por 1, 4. Tendríamos 6 más 4, 10 en los productos. Entonces, la forma de balancear esto es que esto también sea 10 en el reactivo. Entonces sería multiplicarlo por 5. 5 por 2 ya no sería 2, sino 10. Y tendríamos ya también el oxígeno balanceado. De esa forma ya hemos balanceado toda nuestra reacción, ¿vale? Y así nos quedarían los coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada, ¿vale? Entonces, hemos cumplido con el primer paso, balancear la reacción química. Paso número 2. Según esto, nos dice convertir a moles las cantidades conocidas. ¿Qué conocemos del proceso? En este caso, conocemos que tenemos 44 gramos de propano y 160 gramos de oxígeno. Entonces, vamos a convertir esas cantidades a moles. Entonces, colocamos aquí 44, un poquito más abajo. 44 gramos de propano y 160 gramos de oxígeno. Listo. Ahora, si recuerdan, ¿cómo convertimos los gramos a moles o los moles a gramos? Viceversa. Tenemos que utilizar
el concepto del peso molecular. ¿Listo? Recuerden que el peso molecular lo vamos a identificar con la tabla periódica. Entonces, vamos a la tabla periódica, leemos el peso atómico de los elementos que están involucrados en el compuesto y los sumamos dependiendo sea el caso. De acuerdo pues a la tabla periódica, tenemos que el carbono tiene un peso atómico aproximado de 12 y el hidrógeno de 1 y el oxígeno de 16. Serían los pesos atómicos de los elementos. Si hacemos allí el producto, 12 carbono, 12 que es el peso atómico, por 3 carbonos, serían ¿cuánto? 36. Y 1 más 8, o 1 por 8, perdón, hidrógeno serían 36 más 8, 44 gramos. ¿Listo? Que recordar muy bien el tema del peso molecular. Y para el caso del oxígeno serían 16 por 2, serían 32 el peso gramos. ¿Qué significa eso de gramos mol? Que por cada mol de propano tiene una masa, o cada mol de propano tiene una masa de 44 gramos, y cada mol de oxígeno, de O2, tiene una masa de 32 gramos. Eso lo vamos a utilizar como un factor de conversión para pasar los gramos a moles de la siguiente forma. Entonces, tenemos aquí cómo vamos a pasar gramos a moles. Vamos a colocar los 44 gramos que pesa el propano abajo y los moles de propano arriba. Esto que he hecho aquí es el peso molecular. Mol de propano pesa 44 gramos. ¿No? Y hago lo mismo con el oxígeno. Un mol de O2 pesa 32 gramos de O2. ¿Listo? Ahora, miren lo que estamos haciendo aquí. Para poder eliminar los gramos, lo coloco en posiciones contrarias. Si lo tengo acá arriba, el numerador, ¿cierto? Lo coloco debajo del denominador para que se puedan cancelar de esta forma. Gramos, gramos. Igual pasaría con el oxígeno, gramos y gramos. Hago la operación 44 por 1 entre 44, me da que eso equivale a un mol de propano. 160 por 1 entre 32, eso me da que 160 entre 32, 5 mol de oxígeno. Aquí ya tendríamos las cantidades de propano y oxígeno que se alimentaron en el problema. En vez de 44 gramos, un mol, y en vez de 160 gramos de oxígeno, 5 mol. Esas son las cantidades alimentadas. Ahora, ¿por qué el ejercicio me decía, o el caso me decía que estaban alimentados estequiométricamente? Porque se está conservando la relación estequiométrica que nos da la ecuación balanceada. ¿Qué nos dice la ecuación balanceada? Que por cada mol de propano reaccionan 5 moles de oxígeno. Y también se producen 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Esas son las relaciones molares que nos está indicando la reacción balanceada. Ahora, ¿está alimentado estequiométricamente? Sí, porque se está conservando la relación de 1 a 5 que nos están dando la reacción. Esa relación se conservaría si en vez de un mol de propano fuesen 2 moles, deberían haber 10 moles de oxígeno para que se mantenga la relación de 5. Si fuesen 3, 15, 4, 20 y así respectivamente. Eso es lo que significa una alimentación estequiométrica de los reactivos. ¿Listo? Bueno, una vez teniendo la cantidad de moles, ya podemos darle chulito aquí al paso número 2, check, y vamos al paso número 3, que es usar las relaciones molares para
obtener los moles de las sustancias desconocidas. En este caso, nos están pidiendo la cantidad de dióxido de carbono y de agua, pero lo vamos a hallar primero en moles. Entonces vamos a hallarlo en moles. ¿Con qué? Con las relaciones molares. Las relaciones molares que nos están diciendo que por cada mol de propano obtengo 3 moles de dióxido de carbono. Entonces, un mol de propano me produce 3 moles de dióxido de carbono. ¿Listo? Recuerden nuevamente, lo colocamos mol de propano con mol de propano para que en posiciones contrarias, el numerador y denominador, para que se puedan cancelar y nos quede la respuesta en moles de dióxido de carbono. Podemos trabajar con el mismo propano para saber cuánto de agua se produce. Ya sabemos que están de 1 a 4. O con el oxígeno, está bien. También podemos trabajar con el oxígeno. Recuerden que en este caso, como están alimentados estequiométricamente, o los dos son en reactivo límite o ninguno de los dos es. O sea que puedo trabajar indistintamente con los dos. Normalmente lo que hacemos es trabajar con el reactivo límite para hallar las sustancias desconocidas, pero en este caso pues no importaría. Vamos a trabajar con el oxígeno para que veamos la diferencia. Entonces, con 5 moles de oxígeno se producen 4 moles de agua. Si hacemos la relación también, 5 moles de oxígeno son 4 moles de agua. Nuevamente lo coloquemos en posición para que se puedan cancelar los moles de oxígeno y me queden los moles de agua. ¿Listo? Bueno, aquí pues ya sabemos cuánto nos da cada uno. Cálculo ahí. Ya lo tenemos. De esta forma ya hemos obtenido los moles producidos de dióxido de carbono y de agua. O sea que check el paso 3. Y el último paso es convertir los moles a las unidades deseadas. Recuerden que no nos están pidiendo moles, sino gramos. Es decir, que tenemos que convertir esos moles a gramos. ¿Cómo lo vamos a convertir? Nuevamente con el peso molecular. Entonces, el peso molecular me sirve para convertir de gramos a moles o de masa a moles y de moles a masa. Nuevamente, el carbono tiene un peso de 12, el oxígeno de 16, el hidrógeno de 1 y el oxígeno de 16. Entonces, el peso molecular aquí sería 16 por 2, 32 más 2, 44 gramos mol del dióxido de carbono. Y del agua serían 16 más 2, 18. ¿Listo? Con eso, simplemente convertimos un mol de CO2, pesa 44 gramos. Todos saben, para que se puedan cancelar. Y mol de agua en una masa de 18 gramos. En posiciones contrarias para que se puedan cancelar los moles. Y listo el pollo, obtenemos el resultado. 3 por 4, 3 por 44, perdón, entre 1. Sería 3, 40 por 3, 120, 132 gramos de CO2. Y aquí serían 18 por 4, serían 70 y 36, 72 gramos de agua. ¿Listo? Eso es lo que se produce de cada uno de los productos, ¿vale? Vamos a verificar. Según los cálculos que acabamos de hacer, aquí se me está produciendo 132 gramos de dióxido de carbono y 72 gramos de agua, para un total de 204 gramos de los productos, ¿cierto? Eso es lo que se está obteniendo aquí. Si se conserva la materia, respetamos el principio de conservación de la materia,
debería haberse alimentado también 204 gramos, ¿cierto? Vamos a verificar eso. 160 más 44, efectivamente son 204 gramos. Con esto hemos comprobado, muchachos, que se conservó la materia en nuestro proceso. 204 gramos también de los reactivos. Entonces, todo lo que entra, sale. Entró como reactivo, salió como producto, pero la masa se ha conservado. ¿Listo? Y le damos check al cuarto punto. Listo, chicos, chicas. Eso era lo que les traía en este primer video. Gracias por ver hasta el final. Espero pues haya sido de su agrado. Como les comenté inicialmente, dejen todos sus comentarios, dudas, inquietudes, recomendaciones también en la caja de comentarios. Denle like al video para que le pueda llegar también a sus compañeros. Compártanlo. Y bueno, los espero en el próximo video. Suscríbanse, denle al botón de me gusta, activen también la campana de las notificaciones para que les estén llegando las alertas de los demás videos que vamos a estar subiendo en los próximos días. Entonces, ¿qué queda para continuar? Vamos a repasar en el próximo video un ejemplo similar, pero en el cual no se estén alimentando estequiométricamente los reactivos. A ver en qué cambia. Aquí ya no tendríamos en cuenta pues que los reactivos ambos se consumen completamente, sino que habría un reactivo que se consume primero que el otro. Y entraríamos a analizar el concepto de reactivo límite y reactivo en exceso. ¿Vale? Eso es lo que vamos a trabajar en la próxima sesión. Éxitos, chicos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Cuídense.